Frases para la vida presenta Pesadillas, el seminario. Estaba entrando la noche cuando el teléfono sonó. Las noticias no eran buenas. Un accidente de tráfico se acababa de llevar por delante a su esposo. Salió rápidamente de casa y se dirigió hacia el hospital. Tenía casi una hora de camino, ya que vivían en un pequeño pueblo bastante apartado. Su hijo adolescente se quedó en casa esperándola. Unos pocos días después del entierro, ella tuvo que tomar una difícil decisión. No sabía qué hacer con su hijo. Antes cada día el padre lo acercaba y lo traía de vuelta de la ciudad, pero eso ya no era posible. Ella trabajaba como veterinaria y se desplazaba por varios pueblos. No tenía horario fijo y a veces pasaba días sin pasar por casa. Siempre habían sido una familia muy religiosa, así que decidió ingresar al chico en un seminario, que estaba un poco lejos, pero podía estar en régimen de internado. La familia se separaba del todo. Después de la muerte de su marido, ahora se alejaba de su hijo único. Era una decisión dura y difícil, pero creyó que era lo mejor para sus vidas. Llegó el día de la separación. La madre lo llevó hasta el seminario. El lugar donde estaba era muy hermoso, rodeado de naturaleza y con unas instalaciones modernas y con gran equipamiento deportivo. El chico era muy tranquilo y tímido. Después de la muerte de su padre se había encerrado mucho en el estudio, era muy inteligente y sacaba siempre las mejores notas. Después de despedirse de su madre y entre lágrimas le enseñaron el colegio. Era muy grande, le gustaba mucho. Después de comer le presentaron al que iba a ser su compañero de cuarto. Era un chico muy distinto, hablaba sin parar y no era un gran estudiante. Sus padres lo ingresaron en el colegio esperando que pudiese enderezar su vida con la educación cristiana. Ya por la noche, y después de colocar cada uno sus cosas y poner la habitación en orden, pasaron un rato hablando sobre sus gustos. El compañero era aficionado al reggaetón, fanático del fútbol y estaba pegado continuamente a su móvil. Esa noche, el chico tímido conoció la pornografía. Nunca había visto nada igual. Sus padres no le habían comprado móvil hasta ahora. En su casa, el ordenador solo le usaba para hacer sus tareas. Sí había oído hablar de ello en su colegio y algo había visto en los teléfonos de sus compañeros, pero ahora le habían dicho dónde buscarlo. Tenía mucho tiempo a solas y su propio móvil para verlo cuando quisiera. El chaval se obsesionó y no paraba de consumir un vídeo tras otro. Empezó a suspender sus asignaturas y si antes era callado y tímido, ahora era peor, se había aislado completamente. En el colegio no había chicas ni mujeres. Estaba obsesionado con el cuerpo femenino, así que se encerraba más y más en los vídeos. Por fin acabó el curso y regresó a pasar el verano en su pueblo con su madre. Su madre le notó raro, pero no podía imaginar lo que había cambiado la mente de su hijo. Una noche de tormenta, la madre no se encontraba bien. Tenía un dolor terrible de cabeza. Se acostó en su habitación a oscuras y le pidió al chico si podía llevarle un vaso caliente y su pastilla para dormir. Desde que murió su marido, ya no dormía bien y necesitaba la medicación para poder descansar. El chico se lo llevó, pero antes de dárselo diluyó 2 pastillas más en la leche. Su cerebro estaba enfermo y pensó que era su oportunidad para ver el cuerpo real de una mujer desnuda. Esperó unos minutos hasta que su madre quedó totalmente anestesiada. Entró en la habitación y la desnudó. Se quedó mirando su cuerpo. Estaba muy nervioso y totalmente descontrolado. Él solo había pensado en mirar, pero tenía ante sí el cuerpo a su disposición, así que no pudo controlarse y abusó del cuerpo de su propia madre. Después de hacer todo lo que se le pasó por la cabeza, se quedó tumbado y exhausto, y empezó a pensar en lo que había hecho. Había violado a su propia madre. Avergonzado, salió corriendo de la habitación. Pasadas unas horas, la madre despertó. Estaba totalmente desconcertada y con unos fuertes dolores. La cama estaba manchada de sangre por las heridas que le había provocado la violación. Como pudo, se levantó y poco a poco salió de la habitación, llamando a su hijo, pero no tenía respuesta. Cuando llegó a la habitación de este, se encontró una escena horrible. Estaba tirado en el suelo, desnudo, con un cuchillo de cocina en su mano y rodeado por un charco de sangre que procedía de su entrepierna. Si te gustó, comparte. Haz clic en me gusta y suscríbete.